su modo A y su modo B y las utilidades que tiene en la oftalmología. Entonces, a modo de introducción, la ecografía es una modalidad diagnóstica bastante segura y no invasiva que da respuestas instantáneas para diversas patologías oculares. Es más utilizada cuando hay medios oculares opacos, ya sea como opacidades corneales, opacidades en la cámara anterior, cataratas, hemorragias vítreas u opacidades inflamatorias. Pero también se utiliza en presencia de medios claros, como por ejemplo cuando estamos frente a tumores intraoculares, ya sea para ser documentados de manera rutinaria, para ser medidos o para diferenciarlos. Llegados a final del siglo XIX, se había descubierto que la energía acústica también existía fuera de los límites percibidos por el oído humano. La primera publicación de ecografía oftalmológica apareció en el 1956 por Mount y Hughes, quienes localizaron exitosamente tumores intraoculares en la ecografía de modo A. Ya luego en 1958, Baum demostró el uso de la ecografía modo B en la oftalmología. Esta figura que tenemos aquí, que les muestro, es una ecografía de un ojo normal. Este pico correspondería al cristalino, este la córnea, este a la parte anterior del cristalino, esta a la parte posterior y ya este pico sería la retina. Entonces, las máquinas de ecografía en medicina utilizan ondas de alta frecuencia y luego detectan, procesan y amplifican los ecos que regresan a ellas. Un pulso acústico corto es generado mecánicamente por un cristal piezoeléctrico que actúa como un transductor y convierte la energía eléctrica a ultrasonido. En cada interfaz acústica, algunos ecos son devueltos a este mismo transductor y indicando cambios en la densidad del tejido a medida que va pasando. Los ecos que vuelven a la proba son convertidos nuevamente a señales eléctricas y otra vez procesados. Cabe recalcar que una onda acústica ultrasónica tiene una frecuencia por encima del rango perceptible, que es de 20 kHz. Se producen ecos cuando las ondas ultrasónicas encuentran una interfase donde diferentes materiales tienen resistencias acústicas diferentes. Entonces, el uso del ultrasonido en la medicina depende, como ya mencioné, de algunas leyes de energía acústica. Entre estas tenemos la reflexión, que es cuando una onda rebota a una fuente como un eco; la refracción, cuando una señal sale y no llega directamente al transductor, ya sea porque haya sido dividida o algo se interpuso en su medio; y la absorción, que es la reducción de la intensidad de dichas ondas a medida que va pasando entre tejidos. Entonces, el ángulo de incidencia es un factor bastante importante en la fuerza de los ecos que van a retornar, porque este haz acústico debe ser dirigido perpendicularmente a la estructura que se desea observar, pues si se obtiene un ángulo oblicuo, entonces la señal se hace pobre y se va perdiendo la respuesta. El ultrasonido dirigido a superficies irregulares resulta en una importante pérdida de eco debido a la separación de los ecos reflejados, como le dije, que tiene que ver eso con la refracción. Las frecuencias usadas actualmente en los aparatos de ecografía oftalmológica van entre los 8 y 80 MHz, a diferencia de 2 a 6 MHz que son utilizados en otras ramas diagnósticas. El uso de mayores frecuencias ayuda a un aumento de la resolución, que es esencial para valorar pequeñas estructuras, como es el caso del ojo. La localización superficial del ojo y las bajas propiedades de absorción que tienen las estructuras acuosas que lo forman hacen más práctico el uso de estas altas frecuencias y de que tengamos entonces una mayor resolución y una baja absorción de estas ondas al pasar. Entonces, ya entrando un poquito en materia en lo que respecta a cada modo de ecografía, vamos a iniciar con la ecografía modo A. Esta es una representación unidimensional de la fuerza del eco a través del tiempo. Los picos verticales, como ven aquí, corresponden a la intensidad del eco y se muestran en un axis horizontal, que es el tiempo. Hay dos tipos de ecografía en oftalmología: está el biométrico y el diagnóstico. El biométrico es optimizado para medidas de longitud axial, utiliza una proba con frecuencias de 10 a 12 MHz y una amplificación lineal. Esta establece de manera bastante precisa la velocidad del sonido en las estructuras y resulta en datos confiables. El uso principal, como ya sabemos, de esta está en los pacientes que se han operado de cataratas para obtener el poder del lente que será implantado ya luego en cirugía. La ecografía modo A estandarizada es un instrumento diagnóstico desarrollado por Ozonian.
Utiliza una prueba con frecuencia de 8 MHz y una curva de amplificación en forma de S. ¿Y qué significa esta curva de amplificación diferente? Bueno, pues es una amplificación que provee mayor beneficio de amplificación y un mayor rango y sensibilidad. Detecta y diferencia tejidos oculares anormales. Está diseñada para mostrar un pico de 100% de eco en la retina, al igual que en otras estructuras densas como la coroides y la esclera. Todas las estructuras de menor densidad a esta, incluyendo opacidades vítreas y membranas, van a producir ecos con una intensidad menor al 100%. Los picos también pueden ayudar a diferenciar tumores intraoculares u orbitarios, y en combinación con el modo B es esencial para diferenciar membranas vitreoretinianas también. Entonces, en cuanto a la interferometría de coherencia láser o el IOL Master, es usada de forma rutinaria por los oftalmólogos a nivel mundial para estimar el poder del lente que se va a usar. Sin embargo, este estudio tiene algunas, vamos a decir, limitaciones, como por ejemplo, que requiere la fijación del paciente a una luz interna dentro del aparato, por lo que los pacientes con desprendimiento de retina o poca cooperación deben ser evaluados con ECOA. Y también de igual manera pacientes con cicatrices corneales, hemorragias vítreas, cataratas, maduras ya, o subcapsulares, porque esto puede provocar que el haz de luz que se utiliza para el cálculo de la longitud axial se confunda y no se obtengan entonces valores adecuados. En ese sentido, la ecografía se puede realizar de dos técnicas, de contacto y de inmersión. Entonces, en el método de contacto, también conocido como el método de aplanación, la prueba toca directamente la córnea. Esta técnica es, vamos a decir, totalmente dependiente del examinador porque requiere contacto directo y compresión anterior de la córnea. Incluso algunos estudios han demostrado un acortamiento medio de la longitud axial de 0.1 a 0.3 milímetros, comparados con la técnica de inmersión. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta lo que son los diferentes picos, como ya mencioné, que van concorde a la anatomía del ojo y entonces así se toma la medida. Ya en el método de inmersión se elimina la compresión del globo, que por eso ha demostrado ser más precisa que la de contacto. En este va a consistir en colocar una copa que se va a llenar de fluido BCS, mientras que el paciente se encuentra en posición supina, como podemos ver en la imagen. Las medidas se pueden tomar de manera manual o automática, aunque la literatura recomienda que se tomen de manera manual con un pedal, para que así el examinador pueda ir examinando los picos y que vean que estos van alineándose apropiadamente a medida que va realizando la examinación. Ya entrando un poco en lo que es la ecografía modo B, la de contacto es una representación bidimensional de ecos, como podemos ver en la imagen. Utiliza orientaciones verticales y horizontales para mostrar la forma, la localización y la extensión de lo que encontremos en el ojo. La fuerza del eco es determinada en este caso por el brillo, y la mayoría de los aparatos que se encuentran en el mercado utilizan una ampliación en forma de S y un rango de frecuencia de 10 MHz. El término de contacto se refiere a que la aplicación de la prueba va directamente a la superficie del ojo con metilcelulosa como agente de acoplamiento. Las máquinas de ecografía permiten un ajuste manual de la amplificación de las señales del eco, y esto nos ayuda a ajustar la ganancia, que es bastante importante y la cual se mide en decibeles. Este cambio en la ganancia va a cambiar la intensidad del patrón del eco. En general, las ganancias en las máquinas van de 30 a 100 decibeles, perdón. Y en una ganancia baja, solo las estructuras que generan un fuerte eco son visibles, como la retina. De igual manera, bajando la ganancia, bajamos la penetración del sonido y estrechamos aún más el haz de sonido que se genera, y por eso la resolución es mejor. Es importante recalcar que la coroides, la esclera y algunas estructuras orbitarias son mejor examinadas con baja ganancia, mientras que para ver las opacidades vítreas y membranas son mejores examinadas ya con una mayor ganancia. Aquí podemos ver una imagen donde representa una ganancia bastante fuerte y cómo va entonces disminuyendo, cómo se van viendo las estructuras a medida que vamos bajando las ganancias. Es un proceso dinámico en el que se debe prestar atención a la movilidad de los ecos. Se utilizan generalmente 3 orientaciones básicas con la proba, que son la axial, la longitudinal y la transversa o transversal, de la cual estaremos hablando un poquito más ahora en un momentito.
Entonces, la ecografía modo B es una combinación, en combinación con la A, se usa bastante para evaluar el segmento posterior y la órbita. En nuestro hospital generalmente se usa por regla que siempre hacemos la A y la B juntas, pero no siempre es así. La adecuada posición del paciente es muy importante en la obtención de buenas imágenes. En la mayoría de los casos, el paciente debe estar reclinado. El monitor se aconseja que esté paralelo a la cabeza del paciente para que el examinador pueda tener una visibilidad simultánea tanto de la proba como del monitor, o sea, de dónde está poniendo la proba y mientras está viendo qué está observando. Algunas excepciones, claro, aplican de cuando el paciente debe sentarse derecho, por ejemplo, cuando el paciente tiene una burbuja de gas que cubre parcialmente, entonces el paciente no debe estar reclinado para poder obtener alguna imagen. Básicamente. Entonces, para iniciar, lo primero que hacemos es colocarle gotas anestésicas al paciente, luego se le coloca la metilcelulosa a la prueba, se le pide al paciente que con ambos ojos mire la dirección que vamos a examinar. Ya luego se coloca la prueba directamente en el ojo. Se puede hacer con los ojos cerrados, pero no es recomendable por algunas razones. Primero, porque las ondas van a perder fuerza por el tejido de los párpados y se pierde un poco la diferenciación de los ecos. Y también porque no se precisa la localización de la prueba exactamente, o sea, en qué lugar del ojito está. Algunas otras excepciones, como en pacientes con úlceras corneales y en niños, entonces ya ni modo, queda y toca hacerla con los ojitos cerrados. Las pruebas de ECOG tienen una pequeña marca que se las muestro aquí, que se le conoce y se le llama marker, que indica la parte superior de la misma. El transducer que está dentro de la prueba, que es lo que le expliqué ahorita, que tenga los cristales piezoeléctricos y lo que genera las oscilaciones y todo eso, va a oscilar solo en el plano de ese marker. Por lo que el inicio del ECOG va a ir indicada por el marker y ya al final es un plano a 180 grados de este marker. Entonces vamos a hablar un poco de las diferentes tomas y de cómo se realizan. Iniciando con la toma axial, esta se obtiene con la punta de la prueba directamente sobre la córnea del paciente, como se ve aquí en la foto, y el paciente pidiéndole que esté en posición primaria de la mirada. El marker, como vemos aquí, puede estar nasal o de forma superior. Generalmente en el hospital lo hacemos con el marker superior. El resultado va a ser una imagen de segmento posterior con el cristalino y el nervio en el centro, como vemos aquí en la imagen. Esta nos ayuda bastante para ver la integridad de la cápsula posterior, pero algunos problemas que podemos tener con la misma es que el paso por el cristalino puede bajar la resolución y también que en pacientes que sean pseudofágicos va a generar bastante reverberancia el lente. Este tipo de imagen nos puede ayudar a examinar el nervio y también la mácula. Entonces, las tomas longitudinales y transversales son en específico las más utilizadas en ecografía oftalmológica. Estas no van a pasar tanto por el cristalino y por tanto tienen una mejor resolución. Los pacientes también tienen a ser más cooperadores porque la córnea no está siendo cubierta. Y lo que se hace en estas es que se coloca la proba en la conjuntiva a 180 grados del área que queremos examinar. Por ejemplo, y vamos a hablar un poquito más de ejemplos ahora, si la lesión está superior, se le pide al paciente que mire hacia arriba y la proba está colocada en la conjuntiva inferior mirando hacia arriba. Aquí se va a utilizar el nervio óptico como referencia, pues la mácula generalmente en las ecografías no es tan evidente a menos que esté engrosada, a diferencia de las fotografías de polo posterior que sí se toma más en cuenta. Entonces, pasando con lo que es la imagen longitudinal, se va a obtener colocando la proba en dirección a la hora del reloj que queremos observar. El transducer de la proba se va a mover perpendicular al limb por la posición que le dimos. El fondo anterior al ecuador se va a localizar en la parte de arriba de la toma. El posterior al ecuador se va a localizar central y el nervio óptico debajo. Vamos a ver una fotografía de eso en un momentico. Eso es cómo se va a ver en la fotografía del ECOG. Si se desea examinar la periferia, entonces vamos a rotar la proba hacia adelante. Entonces es importante saber cómo nombrar estas tomas. Ellas su nombre va a ser según la hora que estemos examinando y según la localización anterior o posterior al ecuador. Entonces diríamos, por ejemplo, que estamos examinando, estamos haciendo un corte longitudinal a hora 3, posterior al ecuador o anterior al ecuador y así sucesivamente.
Este tipo de imágenes sirven para evaluar membranas, ¿no? La localización de anormalidades pequeñas como desprendimientos focales. Aquí podemos ver cómo la proba se dirige hacia el lado nasal. Le estuviéramos pidiendo al paciente que mirara a este mismo lado y el marker se dirigiría también a este lado. En el caso de querer inspeccionar superior, le pediríamos al paciente que mire de manera superior, colocaríamos la proba de manera inferior con el marker mirando hacia superior y el paciente también. Y así sucesivamente. En lo que respecta a la imagen transversal, se obtiene colocando la proba perpendicular a la hora del flujo que será examinada. El transducer se va a mover paralelo al limbo. Entonces, en esto, por ejemplo, si queremos examinar las horas 12, 9 y 6, como es el caso aquí de esta fotografía del ojo derecho, vamos a colocar la proba a hora 3 con el marker hacia arriba. Este tipo de tomas se hace para evaluar desprendimiento de retina o extensión de masas tumorales. Nos ayuda a tener, vamos a decir, una idea más extensa de la forma y de qué tanto se extiende, valga la redundancia, la patología que estamos observando. En el caso de que fuera inferior, pediríamos al paciente que mire hacia arriba. La proba la colocaríamos inferior con el marker nasal. Igualmente, si fuéramos a examinar la parte inferior, lo colocaríamos superior y así sucesivamente. Este estudio es muy importante, debe realizarse de una manera metódica, organizada. Se recomienda que se tomen 5 imágenes seguido de una búsqueda más detallada, si es que fuera necesario. También se recomienda que se tomen 4 tomas transversas y una longitudinal, tanto en baja como alta ganancia, eso es muy, muy, muy importante. Y en nuestro hospital generalmente realizamos también una toma axial para ver la integridad, como ya les mencioné, de la cápsula posterior del cristalino. En cuanto al acompañamiento del eco B con el eco A, ya les dije que en nuestro hospital siempre se hace. La literatura recomienda su uso al momento de que vayamos a diferenciar o examinar una masa intraocular. En un ojo normal encontraremos un pico inicial correspondiente al cristalino, luego otro pico para la retina, esclera y tejido orbitario graso, como ya también les mencioné. Entonces, hay ciertas cosas importantes que debemos, vamos a decir, buscar cuando estemos haciendo un ECOB, que son los hallazgos topográficos, los hallazgos cuantitativos y los hallazgos cinéticos. Ya ubicada una lesión, se deben realizar diferentes tomas, como ya sabemos, transversales para localizarla, describir su forma y su extensión. Luego vamos a medir los picos del ECO-A, podemos medir su reflectividad, en algunos casos con números tangibles si esta prueba está calibrada para sensibilidad de tejido, y estos van a ser de 0 a 100%. Aquí tenemos una tabla, cómo medimos los picos a través de esa reflectividad. Entonces, también es muy importante examinar la estructura interna vamos a decir, esta masa o esta lesión que encontramos, si es una arquitectura homogénea o no, y cómo están los picos en el interior de esta lesión, si los picos varían o no, si son del mismo tamaño, van variando. También tenemos que estar pendientes por la atenuación del sonido, que eso se refiere a cuando hay disminución de los ecos. Puede pasar cuando hay calcificaciones o cuando hay cuerpos extraños. Y lo que pasa en estos casos es que después de que está la lesión, entonces el eco como que se apaga y se ve oscuro. Vamos a ver una imagen de eso en un momentico. Entonces, aquí les presento una imagen. En la primera imagen podemos ver una toma transversal y luego una longitudinal y apreciar una membrana gruesa de alta reflectividad insertada al disco. Nos menciona la literatura, como ya les dije, que es muy importante hacer las tomas transversas y longitudinales para tener una idea de la extensión de la lesión. Y ya que en la segunda imagen vemos un melanoma coroideo y el eco de los picos de altura media a través del mismo, lo que nos podría hablar de cierta homogeneidad. En esta imagen podemos apreciar una lesión irregular en el fondo con áreas bastante reflectivas, aquí, que causa un oscurecimiento de las estructuras que están detrás, como ya les mencioné, calcificaciones, etc. Ya en cuanto a la movilidad de la lesión, en cuanto a las características cinéticas, es determinada por el movimiento de membrana o opacidad, ya sea con el cambio de mirada del paciente, con el cambio de su posición corporal.
Se puede examinar esto tanto como longitudinal, como transversal o axial. La vascularidad se va a medir con la mirada fija y se puede observar el parpadeo del eco interno a través del tiempo, aunque menciona la literatura que ya el Doppler de color sería más específico para ver este tipo de lesiones. En cuanto al movimiento de convección, va a ser un movimiento lento y continuo de sangre o de células inflamatorias, y esto se va a buscar con el paciente con la mirada fija. Entonces, ahora les voy a traer a colación algunas patologías que son de las que más vemos allá en el hospital al momento de realizar las ecografías. En cuanto a la hemorragia vítrea, esta va a ocurrir cuando hay una extravasación de sangre al espacio limitado entre la cápsula posterior del lente y la membrana limitante interna. Se debe realizar una examinación dinámica con la eco A y la eco B para descartar desprendimiento de retina u otra patología. En el caso de que sea un hemobito fresco, se van a ver opacidades difusas, como vemos aquí, de baja a mediana reflectividad, con múltiples picos de baja intensidad en el eco A. Entonces, a medida ya que la sangre se va organizando, se puede formar una pseudomembrana con picos más altos en el eco A, y ya cuando la sangre se acumula inferiormente, entonces la reflectividad aumenta bastante y refieren que se puede llegar a confundir con un desprendimiento de retina. En lo que respecta al desprendimiento de vítreo posterior, es un proceso común en el que éste pierde su unión a la membrana limitante interna. En ecografía, lo que vamos a ver es una membrana bastante fina, con mucho movimiento, de baja a mediana reflectividad. Es también bastante común que lo veamos allá en la consulta y en las ECOB. En cuanto al desprendimiento de retina, un momentico. Como ya sabemos, ocurre cuando la retina neurosensorial es separada del EPR. Ahí se fue un poquito de la presentación, pero lo que dice es que el desprendimiento de retina regmatógeno es el más común. De los desprendimientos de retina, estos pueden presentar una movilidad variada, pero siempre menor que las membranas vítreas, que nos podría ayudar a diferenciar. Tienen una reflectividad bastante alta, con una apariencia engrosada, como si fuera una cuerda, y siempre van a estar adheridos al nervio. En la ECOA demostrarán una reflectividad más o menos del 100% o acercándose. Es importante mencionar las formas que van a tener cada uno. El traccional vendría teniendo una forma en tienda, y el total puede ser tanto en embudo abierto como cerrado. Es bastante importante porque a veces, bueno, la mayoría de veces los describimos así en la descripción que hacemos luego del estudio. En embudo cerrado, ambos lados de la retina van a estar pegados en una forma de T, como vemos aquí, y ya en embudo abierto, como los representa en esta imagen. En cuanto a los pacientes que tienen gas y silicón en la cámara posterior, es importante mencionar que es posible a veces la realización del eco B cuando hay una burbuja de gas, si es que esta es pequeña y se puede mover con la posición del paciente. Y en cuanto al silicón, bueno, este sí se conoce que reduce considerablemente la penetración del ultrasonido, por lo que no son confiables estos estudios. En la primera imagen, aquí les muestro un paciente que tiene gas, y aquí es donde está, y miren cómo se oscurece totalmente lo que está detrás del gas. Y aquí en la segunda imagen es un paciente que tiene silicón, y vemos aquí como puntos reflectivos en la cámara posterior. En cuanto al desprendimiento coroideo, vamos a ver generalmente bandas convexas y en par, que van a tener una alta reflectividad y van a tener un movimiento escaso que nos podría ayudar a diferenciarlos de otras patologías como el desprendimiento de retina. Ya entrando un poco en lo que son los tumores intraoculares, la ecografía oftálmica en combinación con la TAC, la MRI, proveen medios, vamos a decir, los medios necesarios para determinar la configuración, la localización y la extensión de los tumores. Es importante que la composición histopatológica es clave para diferenciar un tipo de tumor por los hallazgos ecográficos que se encuentran. Estas diferencias pueden verse tanto en la reflectividad del eco A como en el eco B. Hablando un poco del retinoblastoma y de los hallazgos que vamos a tener en la ecografía,
En la ECO-A la reflectividad varía dependiendo del grado de calcificación del tumor, o sea que a más calcificación va a tener una mayor reflectividad. Generalmente va a ser una masa irregular o una masa redonda. Pueden existir junto con el desprendimiento de retina u opacidades vítreas, y si hay extensión, generalmente esta extensión va a estar en el nervio óptico. En lo que respecta al melanoma coroideo, en el ECO-A los melanomas típicamente muestran una baja a media reflectividad interna por sus características histopatológicas homogéneas. Sorry, que creo que se oye mucho ruido de fuera. En el ECO-B, su forma clásica es de botón de cuello por la ruptura que hay de la membrana de Bruch, en contraste con los tumores que están confinados al espacio subretiniano, que ya van a tener una forma en especie de domo. Esta ha sido mi presentación. Muchas gracias. Excelente presentación, Ivana. Muy buena. Gracias. Pues yo quería comentar algo ya de interés histórico, ¿no? Resulta que cuando yo aplicaba para la residencia en oftalmología, la primera entrevista a mí me la dieron en Miami, que fue con Norton. Y la segunda fue en Iowa. El jefe del programa de Iowa era el doctor Frederick Bloody. Y de hecho a mí me aceptaron en Iowa. Yo casi termino haciendo la residencia allá, pero no me convenía porque me quedaba muy lejos de la República Dominicana. El tema es que como parte de la entrevista ellos te daban un tour del departamento de oftalmología en Iowa, y allí conocí yo a dos personas que tienen mucho que ver con la ecografía. Uno era el doctor Carl Osoinik. Carl se escribe con K, y Osoinik es O-S-S-O-I-N-I-G, no tiene I-N-G al final. Y el doctor Osoinik hablaba con un fuerte acento austríaco, porque era de Viena, Austria. Resulta que Bloody era oftalmólogo durante la Segunda Guerra Mundial en Austria. Y viene la famosa historia de la carta de Ana Frank. Los alemanes perseguían a los judíos. Y como él era oftalmólogo, ellos tenían un hospital de oftalmología en Viena. Y en esa época el paciente se internaba para cualquier cirugía de glaucoma, de catarata. Esa era la regla. Tenían como 200 camas. Y el doctor Bloody se dedicó a ayudar a familias judías, internándolas en el hospital. Muchos de ellos no era necesario, pero él se inventaba cualquier razón para internamiento y los mantenía allí internos hasta que lograban de alguna manera sacarlos de Austria hacia Estados Unidos, hacia New York. Bueno, cuando los alemanes después de cierto tiempo se dieron cuenta del jueguito de Bloody, casi a él le cuesta la vida. Y él mismo tiene que asilarse y irse desde Austria a New York. Y en Nueva York, él pasa a ser miembro del staff del Columbia Presbyterian y compañero en ese momento de mi papá, que estudiaba y hacía la residencia allí. El tema es que Bloody reúne un grupo de talentos en Iowa dentro de lo que y trajo de Europa, igual que Norton trajo a Mackemer de Alemania, Bloody se trajo a Carl Osoinik. Y Osoinik fue el genio de lo que sería la ecografía estandarizada. Es decir, ya se conocía por el tema de la Segunda Guerra Mundial que usaban sonares, que era ultrasonido, para detectar los submarinos alemanes cuando estaban en el agua, porque no tenían en ese momento, sí habían desarrollado las cargas de profundidad, y cuando detectaban el submarino, ¡boom!, le tiraban la carga de profundidad para explotar y sacarlo del agua. Era parte de la tecnología que surgió después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y también en Europa. Pero Osoinik fue el pionero, el primero en hacer la ecografía estandarizada. Entonces, él entrenó a Sandy Fraser Byrne. Si ustedes ven el mejor libro que hay de ecografía A, es el libro de Sandy Fraser. Sandy Fraser no era médico, pero era inteligente. Hubiera podido ser médico, se le hubiera dado la gana. Y ella entrenó a Sandy Fraser, que escribió junto con Osoinik el libro que todavía creo que lo tenemos en la biblioteca sobre la ecografía A.
Ese libro que es originalmente mío, yo creo que es Lupi, también tiene una copia del libro. Y Lupi se entusiasmó tanto, la doctora de León, que cuando me pidió que quería ir a algún lado a aprender a hacer ecografía, yo le dije, bueno, la mejor es Sandy Fraser Byrne. Y en ese momento Sandy se había mudado del Bascom Palmer, que ella fue la que me entrenó a mí, se había mudado a Carolina del Norte. Y ella terminó haciendo la rotación en Hopkins, junto con las pupilas de Sandy. Y creo que Sandy participó en el entrenamiento de Lupina también. Yo no sé si Lupi está dentro de los que está escuchando aquello. Pero la formación en la ecografía, la forma estandarizada de ver los cuadrantes que miras como la hora del reloj cuando estás haciendo la ecografía, y luego el tener una sonda, una prueba, como tú le llamas, estandarizada, fue el gran logro de Osoimic. Entonces, por mucho tiempo tú podías conseguir una ECOA, pero no estandarizada. Entonces, ¿por qué era importante? Porque la altura de un tumor en el seguimiento, si era de 3 milímetros y te crecía 5, si no era estandarizada, no era creíble. Pero conseguir un biómetro estandarizado de Osoimic costaba lo indecible. En aquella época eran $35,000, que todavía al día de hoy se considera algo prohibitivo. Pero era estandarizado y nadie te creía las cifras. Y eso se convirtió en un club cerrado de quién eran los sonografistas que realmente podían hacer las medidas estandarizadas. Eso pasa también con el VM. Y fíjense que en toda América Latina, a pesar de que hay muchos que tienen VM y sonografistas y que Mario de la Torre, el Lima es probablemente uno de los mejores de América Latina. Porque esto más que una ciencia es un arte. Y una de las cosas interesantes que ellos introducen a la sonografía es que no es nada más tomar una medida, porque tú viste que el tumor, si es un melanoma, tú lo puedes clasificar y separarlo de un hemangioma, porque el hemangioma tiene alta reflectabilidad interna, el melanoma no, porque como es un tumor sólido, se va reduciendo la transmisión de la energía que se refleja del tumor. Sin embargo, el hemangioma, con cada una de esas trabéculas, que son los vasos sanguíneos, tiene un pico alto al 100% y otro que baja a 0. Y eso es lo que le da la diferencia ecográfica. Y muchas veces esa diferencia ecográfica supera la habilidad que tiene la resonancia magnética y la tomografía para hacer el diagnóstico. O sea que un buen sonografista es mucho más versátil, mucho más efectivo en la oftalmología que un individuo que te está leyendo una tomografía axial computarizada, que no tiene ninguna idea de lo que es la oftalmología y tampoco conoce el diferencial de los tipos de tumores que nosotros tenemos en el globo ocular o en la órbita. Entonces, lo otro es que Sandy desarrolló una técnica muy interesante para estimar si había papiledema o no. Y no sé si lo mencionaste, Iván, lo de la técnica de la desviación del ojo a 30 grados. Es decir, ella te medía con la proa puesta en la parte inferior del ojo, te medía la medida transversal del nervio óptico y luego hacía que el paciente mirara hacia arriba. Entonces, al elevar el ojo, se pone en estiramiento la dura madre que rodea el ojo y se reduce la cantidad de líquido. Y ella podía simplemente con la ECOA determinar si tenías o no tenías líquido o hipertensión intracraniana en aquel entonces, mucho antes de que tuvieras que hacerte una punción lumbar. Lo otro es que Sandy, que era muy astuta, cuando le mandaban un caso que o era una separación de vítreo posterior o si era un desprendimiento de retina, en temas de retinopatía diabética, que es muy común que el ojo se te llena de sangre, tú no sabes si la sangre es porque te está haciendo un desprendimiento de tracción o sino que la membrana de la hialoide posterior, que también es muy densa y que llega a tener la misma densidad que la retina, es la que se te ha separado. Entonces, adivinen qué prueba hacía ella para determinar si era un desprendimiento de retina o si era una separación del vítreo posterior. A ver, Ivana, si se te ocurre cuál. Usted dice o sea, ¿qué toma le hacía al paciente? O sea, ¿qué truco usaba ella para diferenciar una ecografía B, en este caso, si era un DVP, un desprendimiento del vítreo posterior, o
o en inglés Ujú. PDD, o si era un DR, un desprendimiento de retina. Bueno, nos fijamos una de las cosas que se puede hacer, que no siempre está, es fijarnos en la unión que tiene al nervio óptico. El desprendimiento de retina siempre va a estar, va a haber una adhesión, pero en el DBP no siempre va a haber una adhesión, pero Ah, ¿qué otra cosa más no se me ocurre? y el movimiento también, Sí. el segundo es la parte dinámica, el Ujú, movimiento en las diferentes posiciones de la mirada, porque hay un ujú. comportamiento del desprendimiento del vitrio que es diferente al de la retina en Sí, el cuanto a su desprendimiento de movilidad. vitrio va a ser mucho más móvil que el desprendimiento de retina. Va a variar porque varía, depende del tiempo que tenga el desprendimiento, pero generalmente el desprendimiento va a tener menos movilidad Ajá. Y entonces la retina, además, cuando tú estás viendo la parte anterior, va a estar pegada a la hora cerrada y no Ujú. necesita el truco, el Marcus Kuhn. Ella aprendió a hacer el signo de Marcus Kuhn y obviamente si no había Marcus Kuhn no podía haber desprendimiento de retina. Y Claro. si había Marcus Kuhn era muy probable que fuera un desprendimiento de retina. O sea que hay cosas que pasan de ser la ciencia a hacer el arte de hacer de la evaluación ecográfica. En otro caso que también requiere mucho del entrenamiento y formación del sonografista, está la búsqueda del agujero retiniano y la búsqueda del cuerpo extraño. Entonces, a ver, el cuerpo extraño tiene la capacidad de formarte una sombra, es decir, la onda de luz pasa y cuando choca con el cuerpo extraño, pues entonces hay una sombra posterior a donde está el cuerpo extraño. Y buscar un cuerpo extraño también es un arte. Primero porque muchas veces el cuerpo extraño pega en la parte posterior del ojo, en la retina, rebota y cae a la parte inferior. Entonces tú tienes que buscarlo en la parte inferior y pasa igual cuando se te disloca un lente intraocular. Muchas veces se te mete en un área que a la oftalmoscopía indirecta, a menos que tú no hagas depresión escleral, tú no lo puedes ver. Pero un ecografía bien entrenado inmediatamente hace mirar al paciente hacia abajo y poniendo la sonda en la parte superior, dirigiéndolo a la hora cerrada, lo detecta. Luego igual ocurre con el desgarro retiniano. ¿Dónde que va a estar el desgarro? ¿Va a estar posterior o va a estar anterior? Me responde a Iván. Anterior. Entonces tú tienes que aprender a buscar con el ECO-B el desgarro de la retina. Y acuérdense que el vitrio te adhiere al desgarro y donde tú Ujú. encuentras una adherencia del vitrio a lo que sería el desgarro en forma de herradura, ahí tú Ujú. vas a detectar ese tipo de desgarro. Sí. Entonces, en la diferenciación de los tumores, lo que más que hay que diferenciar es el nevo del melanoma y el nevo y el melanoma del hemangioma. O esos tres, esos dos, a diferenciarlo de una metástasis. Entonces, tiene que el sonografista desarrollar las habilidades con la ECOA para poder hacer la distinción de la transmisión de sonido a través del melanoma, que cuando la transmisión interna del tumor es muy bajita, pues es muy probable que sea un melanoma maligno. Cuando es muy alta es un hemangioma, sobre todo si tiene los múltiples picos típicos del hemangioma. Entonces, Ujú. lo otro que hace el sonografista, que vuelvo a decirte, más que una ciencia, es un arte, es agregarle el Doppler. Sí. Entonces, cuando tú tienes estos casos de fístulas arteriovenosas, tú puedes perfectamente agregarle el Doppler y detectar el sonido que te hace, y es capaz la máquina que tenemos nuestra de detectar el sonido que te hace una fístula en aquellos casos en los cuales estamos arterializando la circulación posterior. Entonces, por eso, y yo los animo al que le interesa y le ecografía, que aprendan no solamente la parte básica de medir y calcular el lente, es quizás la razón más importante de hacerlo, usar el Prager Shell, ponerlo en la lámpara de medir en niños para el seguimiento del glaucoma, que es algo que pensamos poco, pero la forma más efectiva de saber si el ojo de la criatura está creciendo con glaucoma congénito es llevar el ecógrafo y lo hacemos al quirófano para poder hacer la longitud axial, lo cual no pudiéramos hacerlo en niños recién nacidos.
En fin, el potencial de la ECOA, fíjate que hemos hablado de papiledema, de tumores, de desprendimiento de hemorragia, de desprendimiento de retina, de cuerpos extraños, es increíble. Y es linda la presentación que tú has hecho. Gracias, doctor. Efectivamente, sí tiene infinidad de aplicaciones en muchas patologías. Hay libros y libros que hablan de muchas patologías en que es bastante necesario. Bien, mi anfitrión, ¿alguna pregunta de la audiencia? Yo quiero nuevamente felicitar a Ivana porque esto, como dice el doctor Valle, es una especialidad en la oftalmología y ella lo ha resumido de muy buena forma. No veo preguntas en el chat, no sé si alguno de nuestros atendentes tiene algún comentario. En lo que se van animando a hacer los comentarios y las preguntas a través del chat, quiero solamente recordarles que el día de mañana el doctor Hugo Rodríguez va a tener su clase de ultrabiomicroscopía de UVM aquí en la aula virtual y tendremos el gusto de tener al doctor Mario de la Torre, que como decía el doctor Valle, quizás en Latinoamérica es una de las personas con mayor experiencia en ecografía sobre todo y en ultrabiomicroscopía. Mario es un bárbaro, es un tipo increíble, los conocimientos y la variedad de patologías. Al que no lo ha visitado en el INMO, en Lima, ya lo está en el instituto principal, que sería el equivalente al Secanor acá. Él tenía las paredes en la parte superior como con 6 pantallas, y cada pantalla iba o a la OCT o a la cámara de retina o a la de segmento anterior o al UPM o al OCTA. El tema es que cuando él decidía de su central, él te podía subir a las 6 pantallas las diferentes estudios que le habían hecho a un paciente. Era todo un espectáculo, un show cinematográfico, las evaluaciones que él podía hacer en su centro en aquel momento. Es impresionante. Yo sueño un día con que ustedes hagan algo parecido en el hospital. Sería bonito. Y él de forma jocosa también decía que tenía una pantalla para ver los partidos de Perú del Mundial, doctor. Sí. Muy buen conferencista también, muy didáctico. Pero en VM no hay quien le supere, ¿no? Y el VM, en el caso de mañana, la clave es que igual medidas que hacen en VM para un ICL, que es obviamente importantísimo la técnica y la precisión de la medida, si no me lo hace un experto, yo no me llevo, porque desviaste la prueba en una dirección o la otra y te equivocaste en cuanto a la biometría. Y por eso es que un ecografista experimentado es un asset sumamente oftalmológico. Y ustedes deben aprender todos a hacer su sonografía. Muchas veces la gente cree, bueno, que tengo que hacer. No. Un día le va a tocar saber si el ojo está exterior, o si tiene un cuerpo extraño, o si tiene un desprendimiento. Y si usted no aprendió en la residencia, olvídese que después no lo va a aprender. Muy acertado el comentario, doctor. Tenemos en el micrófono abierto a la doctora Báez y al doctor Miguel Cruz. No sé si quieren hacer algún comentario para darles el paso. Bueno, pues nada. En cuarentena. Lo vemos bien activo, doctor. ¿Usted cómo está todo en el trabajo? ¿Cómo está todo en Centro Lázaro? Bueno, yo he estado llegando y esto ha sido la cadena de emergencia. Nos han tocado 2 ojos perforados, uno con Steven Johnson. Ay. Personas han terminado cirugía. Nos han tocado retinopatías diabéticas, estas volátiles, ¿no? Ya hemos anti-VEGF, tenemos que ponerle los antiangiogénicos. Y claro, si alguien no abre, pues no hay manera de que estas personas reciban el tratamiento. Aquí estamos laborando con la filosofía de que
tenemos el virus nosotros, que lo tiene el paciente, lo tiene el otro del personal, y las medidas son extremas para recubrirme. Si me ven a mí en la imagen, yo tengo 2 mascarillas normalmente, protegiéndome, y cada vez que visita a un paciente compulsivamente, la lámpara hendidura, el sillón donde se sienta, no dejamos que toquen la puerta, se reserva a la mínima expresión la cantidad de conversación que se hace dentro del área de consulta. Y las cosas van muy bien. Lo que estamos tratando de lograr, a ver si nos hacen las pruebas de anticuerpos, la que es la rápida, ¿no? La IgG, IgM, a ver si nos las hacen de manera rutinaria, semanalmente, al personal aquí, porque esa es la única fase que de verdad determina si uno está haciendo las cosas correctamente. Y parece que los departamentos de salud pública dan ese servicio, es decir, aquellos que están laborando, pues les dan el servicio. Tengo información de parte de las autoridades de salud pública que los médicos en el sector privado, más del 95% están guardaditos en su casa, no quieren ver pacientes. Entonces, si los médicos no quieren ver pacientes, yo no sé quién es que los va a atender, pero va a ser un problema a medida que la crisis vaya aumentando el número de casos. Y además hay muchos pacientes diabéticos y que tienen cardíacos y que tienen otros problemas que se van a enfermar de la manera normal y alguien los va a tener que atender. Así que estamos en un periodo de crisis ahora mismo. ¿Y qué experiencia ha tenido el personal del Centro Láser con la telemedicina, doctor? ¿Cómo les ha ido con eso? Los hemos entrenado. O sea, nosotros hemos hecho la formación desde el más chiquito al más grande. Tienen batas quirúrgicas, así como ando yo vestido, mascarillas, guantes, se cubren con tapabocas dobles. Todos tenemos la cabeza cubierta también. Y entonces tenemos los 3 niveles. El paciente tiene que entrar con guantes y con mascarilla, y todas las pertenencias personales se las estamos poniendo en un bolso plástico y le pedimos que no lo saquen. Entonces, en el segundo nivel, que es el nuestro, nosotros tenemos la bata además de los guantes y la mascarilla, y nos cubrimos la cabeza, y luego si van a entrar a quirófano, como si fuera una cirugía. Tenemos todos los niveles de protección y de aislamiento. Y así nos manejamos con lo que son las emergencias, las consultas y el tránsito. Nadie puede ponerle la mano a los botones del elevador, hay una persona allí manejando el contacto. Nada, la presunción es de que el paciente que llegue esté infectado. Es lo mismo que hacemos cuando hacemos cirugía, que la presunción es que todo el mundo tiene hepatitis, ¿no? De los instrumentos y del material en la sala de cirugía. Bien, doctor, muchísimas gracias. La verdad es que esos consejos son muy buenos para nosotros también tenerlos en cuenta en el momento que volvamos a nuestra práctica en el hospital. Sí. Bueno, todavía no hay cirugía electiva. Obviamente estamos limitándonos a hacer aquellos que son casos de emergencia, pero hay emergencias. Y pues son 11 millones de habitantes que hay en República Dominicana. Va a haber emergencias. Sí, como usted dice, me imagino que se espera también un pico de complicaciones de enfermedades crónicas oculares, por ejemplo la diabetes, como usted decía. Si no hay quien le dé control y no hay quien inyecte a los VEGF, seguramente vamos a ver muchos diabéticos complicados en nuestro regreso. Es. Bien. Está bien, doctor, ha sido un gusto. Ivana, nuevamente felicitarte, doctor, muchísimas gracias por sus comentarios. Recordarles una última vez, mañana VM, Hugo Rodríguez con el doctor Mario de la Torre, 11 de la mañana en Zoom. Miércoles, microscopía especular y microscopía confocal a cargo del doctor Joaquín Sosa Lockward. Los jueves, pruebas de histeresis corneal con la doctora Stephanie Fernández. Y el día viernes tenemos biometría óptica y ultrasónica. Esa clase la da la doctora Tatiana Vélez, y nuevamente tenemos el gusto de que en esa clase nos va a acompañar el doctor Mario de la Torre. Así que manténgase en sintonía porque esta semana viene muy bueno. Muchísimas gracias a todos y nuevamente tengan un buen día, manténganse a salvo, manténganse sanos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Ivana. Muchas gracias. Bye.